No hay neutralidad frente al abuso, ni objetividad ante el dolor, solo el deber de mirar sin pestañear, aunque duela, aunque tiemble la voz. Cada historia oculta un rostro, cada cifra un silencio y cada verdad una pregunta sin respuesta. La verdad a fondo, donde el miedo no alcanza. Ya estamos con Carlos Noriega, corresponsal de El Diario Argentino, Página 12, y con Simeón Tegel, colaborador regular del Washington Post y de The Telegraph, entre otros medios internacionales. Carlos, Simeón, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, la pregunta básica, ¿cómo nos ven desde el exterior, ¿no? El Perú es un país muy particular, ha tenido una cantidad de presidentes en los últimos años, ahora ha ganado el fujimorismo, que supuestamente siempre perdía ante un supuesto panetón. A ver, suelto la pregunta al aire. Bueno, yo creo que lo primero que ve, pero es un país en una crisis. Carlos, eso. Es un país en una crisis política, grave crisis política de inestabilidad que ya tiene una década. Y creo ahora con estas elecciones, creo que sea un país con, digamos, con una democracia debilitada, pero me parece que entra en un proceso de alto riesgo incluso, ¿no? ¿A qué te refieres de alto riesgo? Yo creo que hay serio riesgo para la democracia con la toma del poder del fujimorismo, ¿no? Porque, digamos, ya hemos visto un proceso de captura de instituciones, todos sabemos, sobre todo el sistema de justicia, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Fiscalía de la Nación, y creo que con el fujimorismo ya en el Ejecutivo hay un riesgo de una consolidación de ese proyecto autoritario, ¿no? Creo que eso es algo que... Ahora, en la región, ¿somos un país normal o somos un país un poquito anormal? Anormal, definitivamente. O sea, mira, en una región que ya tiene, o sea, en cada país tiene sus problemas, ¿no? Incluso crisis políticos, problemas de populismo, posverdad. Pero Perú es un caso particular. Una de las cosas que siempre se nota en la cobertura internacional del Perú es, bueno, que son 10 presidentes en 10 años, que no creo que hay otro país en Latinoamérica que yo conozca que llega a eso. No, ni en la Vía Láctea. Sí, ¿no? sí. O sea, Entiendo, en Corea son bastante buenos también en meter presos sus expresidentes, pero tener tantos presidentes y además meter tantos presos, Perú es el campeón mundial, me parece. Así que eso es parte de la tendencia. En esas elecciones se ha hablado mucho de la polarización y que el país está dividido a la mitad. Que a mí, mira, eso es el resultado electoral que tanto refleja la realidad social del país. No sé, obviamente el Perú tiene tremendas brechas de económicas, geográficas, de cultura, de clase, pero no creo que esté en dos mitades. Se ha reflejado eso en una elección en la cual hemos tenido, incluso en la segunda vuelta, dos candidatos que la gran mayoría de peruanos desprecian, no quieren. Y hay una particularidad del sistema, el sistema de partidos acá, el sistema electoral, que no es casualidad, obviamente, que ha favorecido ese resultado. Así que es complicado, pero veo que el Perú lo ven como un país con crisis continuo. Y como Carlos acaba de señalar ahorita, que suponiendo que Keiko sí gana, que creo que va a tener el fujimorismo control de casi todas las instituciones. Lo único que le falta ahorita es el Poder Judicial, pero tiene la JNJ, así que hay que suponer que el Poder Judicial pronto o tarde va a caer. Creo que de los dos candidatos se puede hablar de las tantas deficiencias y problemas de los dos, pero con Sánchez hubiera salido de alguna manera un contrapeso al Congreso, al Ministerio Público, que no vamos a tener, supongo, con Keiko. Y solamente para terminar, digo un contrapeso contra el Congreso. Hay que ver cómo sale el Congreso e incluso el Senado, porque, bueno, Renovación Popular y el fujimorismo tiene 30 de los 60 senadores,
pero no es que siempre se alinean. Creo que la minería informal o ilegal es uno de los temas donde están peleados, pero puede haber otros. Pero aún más hay el tema de la falta de disciplina partidaria en el Perú, que es, para un extranjero viendo acá, es increíble el transfugismo que hay acá. Así que habría que ver cómo se alinea precisamente el Senado y el nuevo Congreso y va a dar carta blanca al Ejecutivo, si es Keiko presidenta, o no tanto. Eso es algo que habría que ver todavía. El riesgo autoritario del fujimorismo, que no se esperaba, ¿no? Para ser más o menos honestos, en mi caso no lo esperaba. ¿Cómo redibuja, cómo vuelve a esbozar la situación en la región? Ojo que este domingo tenemos elecciones en Colombia y tenemos a este candidato, Álvaro de la Espriella, que es un empresario, abogado penalista, apodado El Tigre, que encarna la extrema derecha de Colombia y tiene un porcentaje de aprobación realmente importante. Ha sido el outsider de las elecciones colombianas, que probablemente gane este domingo. Y eso sí lo digo así, digamos abiertamente, porque he visto las encuestas y las distancias son insuperables. ¿Cómo nos ponen ahora, en qué se convierte la región? Porque ya tenemos Argentina con Milei, ahorita en Brasil está Lula, pero está compitiendo el hijo de Bolsonaro para las siguientes elecciones. Bukele, que está en Centroamérica, en fin. Yo creo que este resultado, si es que se confirma el triunfo de Keiko, definitivamente refuerza, creo, la presencia, el crecimiento de esa extrema derecha, de una derecha autoritaria en la región, ¿no? Como tú dices, está Milei en Argentina, un proyecto claramente de extrema derecha. Si se confirma y lo que dicen las encuestas, y gana de la Espriella en Colombia, está el caso Noboa en Ecuador, también habría que incluirlo ahí. ¿Verdad? Y bueno, y lo que podría pasar en Brasil, ¿no? Aunque por ahora las encuestas... Ojo, las encuestas están favoreciendo a Lula por unos 10 puntos, incluso está creciendo, que es interesante, hay que ver eso. Yo creo que Brasil puede ser, si se confirma el triunfo de Lula, digamos, un poco el contrapeso en la región frente a este crecimiento de la extrema derecha, ¿no? Aunque Brasil... Y no olviden los de Cast en Chile, tampoco. Cast. Perdón. Sí. Perdón. Cast, entonces ya tenemos... Grave omisión. Tenemos Argentina, Chile, Sí. sería Perú, Colombia, Ecuador. Entonces hay un claro... No, y Brasil yo lo pongo entre paréntesis porque para todos los efectos, Brasil per se es un mini continente, digamos, que no está, pues, digamos, muy conectado con el resto de la región, ¿no? Sí, pero de alguna manera yo creo que hace un balance, por ejemplo, y son todos estos gobiernos de extrema derecha, sin duda, ahí aliados de Trump, ¿no? Digamos, se consolida un poco la presencia, el dominio de Trump en la región, ¿no? Y son aliados desde una perspectiva, yo creo, diría casi de sumisión política, ¿no? Por lo menos es el caso de Milei en Argentina, ¿no? Sí, no, de hecho, en la región Trump es muy importante. Le acaba de dar, por ejemplo, el respaldo a Álvaro de la Espriella. Me sorprende que no le haya dado respaldo a Keiko todavía. Pero la otra cuestión es cuando uno mira un poquito más allá y en Europa hay también una especie de deriva autoritaria, ¿no? Acaban de aprobar en la Unión Europea esta política que es una suerte de ICE europeo contra los migrantes, que es muy fuerte, Sí. ¿o no? O sea, digamos, el mundo está virando hacia una cosa loca, delirante, de extrema derecha, para retroceder y volver a las cavernas. ¿O qué está pasando? ¿Cómo se explica todo lo que está ocurriendo? Mira, no estoy enterado de eso del ICE europeo. Eso sí, ahorita. Me sorprendería si fuera algo como el ICE de los Estados Unidos. Seguramente ellos quieren fortalecer las fronteras Sí. y la fiscalización de los... Y tener la potestad, perdón, Simeón, de agarrar migrantes y mandarlos a un tercer país. Sí, ¿no? pero espero que no quisieran hacerlo como en los Estados Unidos, como Trump. Porque eso incluso en los Estados Unidos ha sido
un desastre y uno de varios desastres que está teniendo el gobierno de Trump en términos políticos, netamente políticos. ¿Qué piensan, qué opinan los mismos estadounidenses? Y lo de Minneapolis ha sido una mayoría, un abrumador de los Estados Unidos, lo desaprueban. Cuando Trump llegó a la presidencia, tenía varios fuertes en la opinión pública. Uno era la economía, supuestamente el gran empresario que entendía la economía, cómo hacerlo, cómo dinamizarlo. Otro era el tema de la migración y fortalecer la frontera, fiscalizar mejor, sacar a los extranjeros delincuentes. Pero las encuestas ahora son impresionantes, que Trump, incluso en esos temas donde que eran su fortaleza, tiene una desaprobación en cada uno de esos temas de como 60 o más por ciento. La guerra es otra cosa que ha sido políticamente, o sea, en términos domésticos de los Estados Unidos, un desastre para él. Y cada cosa parece que tiene el toque opuesto a lo del rey Midas, ¿no? O sea, la pelea que tuvo en... del UFC el domingo en la Casa Blanca. Por su cumpleaños. Sí, mira, yo soy muy aficionado a las artes marciales mixtas desde hace 25 años, pero... ¿Nunca has celebrado tu santo, tu cumpleaños con un octágono? No. En el jardín de tu casa. No, nunca. No, Simeon me sorprende. Pero el tema es que tú eres británico. Con mi hijo a veces hacemos sparring, pero ahí nomás en la casa. Pero... El tema es que han hecho una encuesta qué porcentaje de los Estados Unidos aprueban que hay un UFC en la Casa Blanca. O sea, la Casa Blanca donde antes Roosevelt, Lincoln, Kennedy tomaban decisiones de peso, de envergadura nacional, estratégico, y era como 10% que lo parecían adecuado. O sea, hay 10%, eso hay un 10% o más incluso de estadounidenses que creen que nunca ningún hombre ha aterrizado en la luna, por ejemplo. Así que es algo verdaderamente, como políticamente es un despropósito descabellado detrás de otro, y la guerra es uno de los mayores ejemplos de esto. Ya que Simeon tocó el tema de la guerra, ¿tú ibas a añadir algo? No, te decía que hay este fortalecimiento de la extrema derecha a nivel mundial, pero digamos tampoco veo, como se quiere decir, que está, digamos, una extrema derecha que está arrasando completamente, ¿no? Hay que ver, si gana en el Perú, que va a ser por la mitad y un poquito más, o sea, digamos, no está... Y hay que ver qué pasa en Estados Unidos en las elecciones ahora de noviembre, de medio término. De medio término. Yo creo que si ahí Trump tiene una derrota, hay que ver qué impacto va a tener eso aquí en los gobiernos de extrema derecha que están absolutamente alineados, ¿no? Y en la extrema derecha mundial, ¿qué impacto tiene eso también, no? Si pierden los republicanos en las dos cámaras, ¿creen que podría haber un impeachment, un juicio político, una destitución del presidente en los Estados Unidos? Porque eso sí cambiaría un poco el espectro. Bueno, cambiaría totalmente. Entraría Vance, o sea que tampoco es que sea... Pero ahí hay un tema. Sí, pero el simbolismo de la calle de Trump sería contundente, ¿no? Sí. Porque Vance lo critican de ser el hombre anti-carisma. O sea, es una persona que... Claro, y es por eso quizás que Trump lo ha nombrado vicepresidente. Quería alguien que no de ninguna manera le iba a pisar los pies. Y así que Vance como presidente va a ser un problema grande para los republicanos en las elecciones presidenciales de 2028. Pero también hay otro tema que cada vez está tomando más espacio en el discurso o debate nacional en los Estados Unidos, que es importantísimo, que es la misma salud de Trump. Salud físico, pero también cognitivo. Porque lo vemos con... ¿También qué? Cognitivo. Porque lo vemos con los moretones en las manos, que maquillados, pero son continuos, y él dice es por tomar la mano de tanta gente, que es absurdo. Pero cada vez tiene más citas médicas. En el último, al parecer, lo vieron 22 médicos, especialistas, o sea, 22, su último hace una semana o 2 semanas. Pero el otro tema es él mismo parece cada vez más perdido, está posteando cosas cada vez más descabellados, ¿no? Bueno, siempre lo fueron. Sí, pero lo está haciendo ahorita en la madrugada. O sea, tú duermas, te despiertas y ves que en la noche, o sea,
Trump ha posteado 20, 30 cosas, memes racistas sobre los Obama, él mismo, una imagen de él mismo como Jesús, cada cosa, ¿no? Sí. Pero luego de día, y eso es lo interesante, él no puede mantenerse despierto. O sea, ya debe de haber docenas de tomas, de videos se de él queda dormido, en cualquier sitio. en su oficina, así, una siesta, y incluso están empezando a salir cada vez más médicos, psicólogos, psiquiatras, expertos, diciendo que esa inversión de que no puede dormir de noche ni mantenerse despierto de día es indicio de problemas cognitivos, incluso de la demencia. Así que su papá murió por Alzheimer, que es una enfermedad en parte genética, y parece que hay un declive en su salud, incluso su cognición de Trump, que vamos a ver si le falta 2 años y medio, cómo avanza eso en el tiempo, porque va a llegar algún momento, si el declive es suficientemente fuerte, que ni los republicanos lo van a poder seguir negando, tapando. Así que hay algo por ver, creo. Aprovechando la presencia de ustedes, que no solamente siguen los temas del Perú, sino también en el resto del mundo, ¿cómo ven este memorándum firmado entre Donald Trump y el jefe de la República Islámica? Bueno, creo que después de casi 3 meses, ¿no? 4. 4 meses de esta guerra y todo el costo que ha tenido, terminan firmando este memorándum que es casi como volver, como se presenta como una gran conquista, volver a lo que había antes de la guerra. Sí, ¿no? O sea, peor aún. Me parece. Peor. El cierre del Estrecho de Hormuz fue consecuencia de los ataques de Trump a Irán. Digamos, fue consecuencia de la guerra. Entonces se presenta ahora Trump como un gran logro, lograr abrir el Estrecho de Hormuz, que precisamente se cerró como consecuencia de sus acciones. Entonces ahí, digamos, no hay ningún avance. Y respecto al tema de las armas nucleares, el control sobre Irán, no hay nada claro en eso todavía. Y habría que recordar que había un acuerdo, de Obama firmó un acuerdo con Irán, sí, claro, sobre control de armas nucleares, que Trump en su primer gobierno lo anuló. Sí. Entonces el gran éxito es casi volver a ese acuerdo de que alguna vez, con la diferencia que hay, que volver a un acuerdo sobre armas nucleares que ya había firmado Obama y Trump desechó. Entonces yo veo que no hay ningún avance. Y lo que tú decías en la introducción creo que es absolutamente cierto. Me parece que Irán sale fortalecido regionalmente con esto, ¿no? Porque ha demostrado que, digamos, después de 4 meses no ha ocurrido lo que todo el mundo decía, lo que Trump creía que rápidamente Estados Unidos los iba a arrasar, iba a lograr el cambio de régimen. No ha logrado el cambio de régimen, por el contrario, ¿no? Cuando puede haber un régimen, más digamos, radical. Claro, más radical. Pues mataron a la cabeza al régimen, pero el régimen continúa. Entonces yo creo que Irán sale fortalecido. Creo que para todo a mí veo hasta ahora casi una derrota política de Trump en esto. Ahora, yo creo que es un catástrofe estratégico de los Estados Unidos. Una guerra que Trump inició, nunca ha sido claro por qué. Yo creo que se puede suponer que tenía algo que ver con la... Bueno, ha dicho varias cosas, por las armas nucleares, para cambiar de régimen, traer democracia a los iraníes, para acabar con sus misiles. O sea, es una serie de explicaciones que han evolucionado durante el tiempo. Yo creo que pero nunca lo he explicado bien al principio, no hubo un discurso al Congreso ni nada. Hay que suponer que en parte era para desviar la atención del caso Epstein y otros problemas domésticos que él tenía. Pero lo que tenemos ahora, yo creo que es mucho peor que no avanzar. Es un retroceso, una rendición incondicional. O sea, el Estrecho de Hormuz ya estaba abierto antes, lo van a reabrir. O sea, no creo que debe haber aplauso por eso. El tema de las armas nucleares, eso está en el acuerdo, llamado acuerdo que tienen, es que han acordarse algo sobre las armas nucleares. Van a dar 300 mil millones de dólares a Irán para reconstruir, reparar el daño. No dice de dónde viene esa plata. ¿Viene de los Estados Unidos? Supongo que no. Trump va a tratar de obligar a los estados del Golfo a pagar ese dinero. Obviamente no van a querer. Así que tenemos un cese de fuego en realidad.
Y el otro tema es que el arsenal... Que ha sido violado, ¿no? Sí, por Israel. Claro, pero los armamentos, el arsenal que ha tenido los Estados Unidos, o sea, son armas que cuestan cientos de miles de millones de dólares que se han usado. Así que creo que es una victoria estratégica para Irán y también creo que para Putin, pero aún más Xi y hasta Kim Jong-un están mirando sin decir nada, pero pensando bien. Y seguramente Xi está pensando, craneando todos los días en qué momento podría yo empezar a poder, invadir a Taiwán. Ahora espero para que los Estados Unidos se endebilita aún más. O sea, yo creo que es el poder estadounidense en el mundo se ha encogido en los 18 meses desde que Trump tomó la presidencia, pero de manera acelerada. Tanto su soft power, o sea, a través de sus alianzas diplomáticas, pero también en términos militares, me parece. Me resume, creo que es una clara derrota. Esta es una derrota de Trump, me parece, ¿no? Pero además súmale el factor Israel, ¿no? El Estado sionista, el factor Netanyahu, que hoy día ha desacatado, o sea, se ha zurrado en el memorándum que ha firmado su socio, Estados Unidos, con Irán, ha dicho que no se van a ir del Líbano, que van a seguir invadiendo, no lo dicen así, pero que se van a quedar ahí. Y claro, en una persona megalómana como Donald Trump y con todos los problemas cognitivos que ha descrito Simeon, ¿qué va a pasar ahí? Ahora, sabéis mucho que, claro, yo creo que Netanyahu de alguna manera dice que de alguna manera empujó también un poco a Trump a lo de Irán, ¿no? Para mí esa es la explicación. Que Netanyahu lleva décadas queriendo meter a los Estados Unidos que finalmente, en esa guerra y por fin logró un presidente que decidió, buena idea. Los demás todos, incluso George Bush, el hijo, sabía, no. Claro, yo creo que Trump terminó siendo metido en esto y empujado mucho por Netanyahu. Y en parte, creo que Netanyahu necesita la guerra, la prolongación de la guerra, creo, tanto en Gaza como acá, para una propia supervivencia política. Porque hay que entender, cuando empieza el tema de Gaza, la invasión y el ataque a Gaza, Netanyahu estaba casi, digamos, con un pie en un juicio político y en un juicio por corrupción. Claro. Entonces, si Netanyahu todavía se mantiene en el poder y está evitando la justicia, está evitando un juicio por corrupción que lo podría llevar a la cárcel, es por el tema de la guerra, ¿no? Es por el tema primero de la invasión, del ataque a Gaza y ahora con lo de Irán. Entonces yo creo que él necesita prolongar este conflicto también para su propia supervivencia. Y al principio de la guerra con Irán le fue políticamente muy bien en las encuestas en Israel, pero como se ha avanzado y los iraníes han aguantado, incluso han quedado, yo creo, tanto como en Venezuela como en Irán, la dictadura, o sea, el dictador se fue, pero se mantiene la dictadura, incluso tiene más oxígeno. Eso se entiende en Israel y las encuestas demuestran que Netanyahu va a perder unas elecciones si hubieran hoy día esas elecciones y básicamente pierde su inmunidad como primer ministro, lo van a meter preso por corrupto. Así si la guerra ya lo hubiera metido. Sí, pero antes, ¿no? Pero hoy en día, a diferencia de hace un mes o 2 meses, la guerra con Irán es visto en Israel como un fracaso. Así que su incentivo es para mantener la guerra y de alguna manera lograr romper ese cese de fuego. Eso es el incentivo que tiene y eso es el contexto de lo que ha hecho en los últimos 24 horas Israel. Claro, hay una presión de derrota seguramente. Entonces, necesita, yo creo, prolongar la guerra. De hecho, necesita prolongarla. Se está reflejando hoy día en todos los comentarios de gente que apoyaba a Netanyahu. Yo creo que Netanyahu va a ser el principal factor, digamos, que podría impedir, boicotear la posibilidad de implementar este acuerdo, ¿no? Ahora, vuelvo a la pregunta o a la inquietud de cómo va a reaccionar Donald Trump frente a esta actitud que para Trump va a sonar pues como un desafío, ¿no?, a su condición de ser el gran presidente que ha tenido los Estados Unidos en toda su historia y que un aliado se le revele, como está haciendo Netanyahu. Es que esa guerra y la relación Netanyahu-Trump
es un desastre estratégico para Israel, porque durante mucho tiempo el aliado en lo cual Israel siempre podía depender era los Estados Unidos. Y pasara lo que pasara en Gaza, Cisjordania, los atropellos de los colonos, todo esto, siempre podía depender en el soporte, la amistad, la alianza con los Estados Unidos, aun cuando países en Europa estaban cada vez más críticos. Y eso ha cambiado desde la ocupación de Gaza y aún más ahorita con la guerra de Irán. Ya hay una mayoría fuerte en los Estados Unidos en contra de Israel, el, entre comillas, sionismo. Así que eso es un tremendo problema, porque Israel en términos militares no tendría la fuerza que tiene hoy en día si no fuera por el apoyo militar de los Estados Unidos y además el apoyo diplomático. Y bueno, Trump está allí, o quizás Vance, 2 años y medio más, pero luego el siguiente presidente, sea demócrata o republicano, me parece que va a ser demócrata, pero la relación con Israel va a ser distinto y va a ser un cambio estratégico, histórico, me parece, para Israel. Yo creo que si Netanyahu, digamos, sobrevive políticamente estos años, durante el próximo, desde Estados Unidos se va a promover o se va a dar la posibilidad de un cambio de gobierno en Israel. Creo que Netanyahu es cada vez más peligroso para el propio Estados Unidos, ¿no? Ahora, Trump, creo que hace unos días, ¿no? Trump declaró, trascendió que le ha dicho a Netanyahu que gracias a él no está preso. Sí, ¿no? sí, Molesta, sí. le dijo, gracias a mí todavía no estás preso. No, y que gracias a Sí. él no le han metido una bomba no han atómica. no han a eliminado que Israel Exacto. existe gracias a Trump, ¿no? Tal Esas cual. son parte de las cosas absurdas que dice Trump, no sé si en esas madrugadas de insomnio las piensa. Sí. Pero el problema es que yo creo que cómo puede hacer Trump si es que ve esto, ¿verdad? Probablemente desde Estados Unidos, no sé si. Ahora, ahí están esa relación está tan estrecha que es difícil, yo creo, para uno de Trump deshacerse de Netanyahu, ¿no? Pero podría, no sé, Estados Unidos promover un cambio no de régimen, pero un cambio ahí de la salida de Netanyahu y reemplazarlo por otro. No sé, pero eso es muy complicado, porque yo creo que Trump está muy como hipotecado a Netanyahu, ¿no? Y además Trump, una tendencia en Israel de las últimas semanas es que Trump, su nivel de aprobación ha colapsado. Era 50 y algo % en principios de mayo, o sea, en un mes más o menos ha caído 20 puntos. Ahorita está en 30 y algo, por la guerra y aún más por ese llamado acuerdo de paz que está presentando. Claro, Trump, si algo está pensando ahora, está pensando en cómo va a influir todo esto que va a cambiar para las elecciones de medio término, ¿no? Antes que nos gane el tiempo, quería preguntarles sus impresiones sobre esta visita del Papa León XIV al Perú, que ha sido confirmada el día de ayer. Yo creo que, bueno, pues va a ser una visita seguramente por todo lo alto, ¿no? Además en este Papa que es, digamos, con nacionalidad peruana y con todo eso, ahora hay que ver el próximo gobierno de cómo esta visita, la icónica que yo tengo, va a ser políticamente explotada por el próximo gobierno, ¿no? Porque bueno, si nos quedamos en las declaraciones de Balcázar, digamos, el Papa prácticamente viene a visitar Chiclayo para comer, ¿no? Sí, pero una reunión Chiclayo no está en el itinerario. Sí está. Okay. Son Lima, Chiclayo, Pucallpa, Iquitos y Puno se está evaluando. Pero, claro, por reuniones del Papa, digamos, si nos ponemos en este escenario un posible triunfo de Keiko Fujimori, ¿no? Que es el presidente, una reunión y si empieza un gobierno muy cuestionado y con todos estos cuestionamientos de copamiento de poder, ¿no? De seguir avanzando en la toma del sistema de justicia y ya se vienen cosas, digamos, de represalias contra, digamos, una serie de opositores, ¿no? Ya no solo los fiscales Vela, Pérez, que vieron su caso, ya no solo han sido destituidos, sino ahora se está dando un paso más y se pretenden casi, digamos, procesarlos y encarcelarlos, ¿no? Pero la Oficina de Comunicaciones del Vaticano sí ha subrayado el tema de, no lo ha dicho, pero ha hablado del diálogo, o sea, como que está muy consciente de la polarización en el Perú. O sea, es un tema que lo tiene. Sí, pero hay que ver si hay una reunión con Keiko Fujimori. La reunión en sí ya puede ser explotada políticamente, pero va a ser interesante
¿qué va a decir el Papa acá? ¿Qué discurso va a dar, no? Si va a hablar justamente en ese contexto un discurso que hable de la necesidad del diálogo, del consenso, hable contra los riesgos autoritarios. O sea, va a ser interesante qué tipo de discurso. Yo creo que eso va a marcar la visita, qué tipo de discurso del Papa, ¿no? Porque una cosa es que se pronuncie contra digamos, el autoritarismo, los avances de los autoritarismos, y otra cosa es que guarde silencio sobre el tema y se limite solamente a fotos y sonrisas con Keiko Fujimori, ¿no? Son dos cosas, son dos escenarios distintos. Y además, ¿no? Es un viaje largo, ¿eh? Son 8 o 10 días. Yo creo, mira, va a ser un viaje sumamente político, no el sentido abiertamente político, pero el Papa obviamente conoce el Perú íntimamente y ha mostrado que no es un aficionado un simpatizante con la ultraderecha, el autoritarismo. Y me imagino que si viene al Perú va a haber una reunión con el presidente, que va a ser Keiko, pero yo creo que él, de manera sutil, quizás ni tan sutil, va a estar poniendo pautas, también su discurso va a ser crítico de ciertas cosas. Ya hemos visto cómo ha enfrentado directamente con Trump, así que yo creo que Keiko seguramente va a querer salir sonriendo con él en la foto. Incluso vamos a ver temas quizás de logística, de cómo, dónde es la foto, cómo sonríe, no, el Papa. Van a ser cosas así, pero va a haber señales, y yo creo incluso señales bastante fuertes de qué opina el Papa sobre la coyuntura en el Perú. Yo creo que estos discursos que tenga, lo que diga el Papa va a ser trascendental, ¿no? Para su ilusión política, y hay que ver si también la visita, además de las reuniones oficiales con el gobierno, tal vez puede tener reuniones con otros personajes que en ese momento representen una oposición democrática al gobierno. Hay que ver qué hace, ¿no? Efectivamente, o sea, digamos, yo creo que una postura en discurso, que no tiene que ser un discurso abiertamente político, pero sí dejar algunas señales ahí en esos discursos, puede marcar esa visita y, digamos, aguarle un poco la fiesta al fujimorismo de utilizar políticamente esa visita, ¿no? Bueno, nos ganó el tiempo. Gracias, Simeon. Gracias, Carlos, por su presencia gracias en el por la programa. invitación. Espero que les haya interesado los temas que hemos abordado, que son medios a veces crípticos, medios esotéricos, pero me parece que son relevantes, ¿no? Para el Perú y para el mundo. En fin,